Bueno, en esta lección 3 vamos a ver ya lo que son los ciclos. Vamos a empezar por while. Entonces vamos a hacer un ejemplo claro y sencillo para que entiendan cómo funciona eso. Bueno, simplemente un while, como su nombre en inglés lo expresa, es mientras. Mientras algo siga siendo verdadero, esto se va a seguir repitiendo. Por ejemplo, mientras mientras yo siga yendo, eh, no sé, no. Mientras yo esté en la escuela, tendré que ver a la profesora de matemáticas. Algo así, ¿cierto? Si eso es verdad, si es que yo siempre estoy en la escuela, entonces siempre voy a tener que ver a la profesora de matemáticas. Entonces, eso es como una repetición mientras algo sea verdadero. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo con un promedio con números aleatorios. Entonces, en C# y casi la mayoría de lenguajes existe algo que se llama un random, de la clase random. Ya más adelante veremos lo que es una clase, pero bueno, random. Entonces yo declaro, así como igual, lo mismo como declaro un entero, declaro un random. Entonces digo random y le doy el nombre de la variable. Entonces yo digo número aleatorio, ¿cierto? Para ahorrarme líneas de código yo lo instancio de una vez, entonces le digo new random. Listo. ¿Qué pasa? Porque eh, estos métodos no son primitivos. Esta clase no es primitiva como así se dice, por ejemplo, no es primitiva como los enteros. Entonces usted ve que un entero lo declaramos y no tenemos que decirle new random. Acá sí, cada vez que creemos un random, tenemos que crear un nuevo random. Entonces tenemos que decirle new random para decirle que lo estamos declarando, que lo estamos creando, perdón. Bueno, ya luego de haberlo creado, vamos a como vamos a hacer un promedio de números aleatorios, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que vamos a decirle lo siguiente. Tenemos que tener una variable, ¿cierto? Que se llame promedio, ¿cierto? Pero también tenemos que tener otra variable que nos lleve la suma, ¿cierto? La suma de lo que llevamos, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a llamar sumatoria. Y también tenemos que tener otra que nos lleve el número de elementos que llevamos, ¿cierto? Entonces número, elementos. Entonces ya teniendo estas tres variables ya podemos hacer eh, lo siguiente. Y es que el número aleatorio va a ser... bueno, necesitamos obviamente un número generado, ¿cierto? Sí, entonces, bueno, pero mirándolo acá bien, nosotros la sumatoria puede ser un entero, ¿cierto? El número de elementos son enteros también, ¿cierto? Pero el promedio puede ser doble, porque al dividirlos puede que nos quede partes decimales. Y acá necesitamos algo que se llame número generado, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos ya que decirle a número generado, uy, que sea igual a número aleatorio punto next. Listo. Si dejáramos este número aleatorio así, este punto next, este es el método que utilizamos para que él genere un nuevo número, ¿cierto? Este número aleatorio. Y eso lo tenemos que guardar en una variable, porque si lo generamos y lo dejamos por ahí, no tendría sentido. Acá, acá en el paréntesis, decimos el intervalo de el número que quiero que me genere. Por ejemplo, que me genere un número entre 1 y 100, entre 1 y 200. En este caso vamos a ponerlo entre 0, 200, ¿cierto? Bueno,
nos queda muy duro que nos salga un 0. 100. Ya. Listo. Entonces ahora sí hacemos while. Para que ustedes entiendan este while. El while. Listo. Entonces mientras, ¿cierto? Número generado sea diferente de 0, ¿cierto? Acá que estamos diciendo, que cuando el número aleatorio genere un número eh, 0 y se lo guarde a número generado, entonces cuando un número generado sea igual a 0, pan, se sale el ciclo, se sale el while, ¿sí o no? Eso es lo que estamos. Sí, entonces bueno, acá tenemos que instanciar o inicializar el número de elementos y el número de la sumatoria, ¿cierto? Listo. Entonces acá le vamos a decir, bueno, entonces sumatoria va a ser igual a la sumatoria más el número generado, ¿cierto? Por ejemplo, la sumatoria está en 0 y acá el número generado, digamos que generó el 20. Entonces 0 más 20, 20 y él va a seguir así, porque acuérdense que el promedio es la suma de todos los números dividido el número de números. Entonces para eso también utilizamos el número de elementos, que es número de elementos es igual a número de elementos más 1. Entonces cada vez él va aumentando el número de elementos cada vez que genere otro número generado. Listo. Ahora, número generado va a ser igual a número aleatorio punto next. Y otra vez le ponemos entre 0, 100, ¿cierto? Para poder que termine el ciclo. Listo. Aquí ya vamos a tener los datos para realizar el promedio, ¿sí o no? Entonces a promedio va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria dividido en número de elementos. Que así se haya el promedio, ¿cierto? Listo. Y le decimos a la consola que nos escriba el promedio generado aleatoriamente es, y concatenamos a promedio. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a mirar qué es lo que hicimos. Declaramos un random, ¿cierto? Que es para poder crear un número aleatorio y lo instanciamos. Entonces, nuevo random, ya, ese es el método para instanciar. No pide argumentos en el constructor, entonces todavía lo veremos más adelante. Declaramos un entero que llame sumatoria, lo inicializamos en 0, lo movemos para una variable de número de elementos, inicializada en 0. Y un número generado para que guarde el número aleatorio, ¿cierto? Y un doble que se llame promedio para que guarde con la fórmula de promedio el promedio que se va a generar. Entonces le decimos a número generado que guarde el número aleatorio que va a ser entre 0 y 100. Entonces va a ser mientras número generado sea diferente de 0, ¿cierto? Que siga repitiéndose de sumatoria, se va a ir sumando cada vez que esto vaya aumentando por acá. La sumatoria se va aumentando con el número generado. El número de elementos va aumentando en uno en uno. Y el número de generado pues va guardándose cada vez que genere un número aleatorio. Entonces vamos a depurar esto. Por ejemplo acá, el promedio generado aleatoriamente es 50. Claro, exacto, no sé por qué. El promedio generado es 52. Bueno, acá mirando le cambié la sumatoria en 0 y el número de elementos en 0. Y el número generado
los puse en double. La verdad no sé, pues sabiendo que si son enteros se divide y va a haber un double que se va a guardar en un double. Entonces no sé por qué me exige que sea double también sumatoria y número de elementos. Bueno, si ya depuramos esto, acá le cambié entonces a double en sumatoria. Los puse mejor de tipo double y ahí sí ya me sale normal. Acá por ejemplo ya me muestra todos los decimales. Número generado aleatoriamente 51. Aquí vuelvo y lo depuro. Es 48.76. Normalmente está saliendo como entre 48.24. Y hagámoslo la última vez para que vea que siempre sale el nuevo número. 54,51. Listo. Entonces eso específicamente es lo que hace el while. Repetir y repetir algo mientras eso sea verdadero. ¿Cierto? Entonces, esto es diferente de cero. Sí, siga, siga, siga. Bueno, en el próximo tutorial, en la parte 2 vamos a ver lo que es un for entonces.